Y listo. Un momento. Entonces, déjenme comenzar. Buenos días a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros después de unas merecidas vacaciones de cada uno de ustedes. Espero que este curso les sea de gran utilidad y sobre todo que despierte muchísimo su interés sobre los procesos que se verifican en la agroindustria. Entonces les decía, bueno, ya ahí está la introducción. Vamos a comenzar. Eh, si quieren ahorita el aspecto de presentaciones lo dejamos un poco para después. Quisiera ir a hablar sobre cosas importantes que tienen que ver con cómo se va a desempeñar este curso. Y básicamente lo que quisiera un poco después es, pues, ver cómo andan ustedes, cómo se sienten en términos de trabajar con esta tecnología. Yo espero que después de ya, ¿cuántos? Que serán casi 3 semestres, ¿no? En esto. Pues ya se les haga familiar, ¿no? Que ya puedan, si yo les solicito, por ejemplo, imagínense a Sebastián Coyoli, oye, Sebastián, hola, ¿cómo estás? Que encienda rápido su micrófono, o su micrófono y su cámara, como para contestar una pregunta, o como para tener un diálogo con él, ¿no? O si digo Germain, Marcelino, adelante rápidamente, sería deseable, ¿no? Supongo que ya no tienen ese tipo de problemas, pero lo vemos en un momento, ¿no? Lo que quiero presentarles el día de hoy es el programa de estudios o sea, es decir, vámonos a materia y después si quieren ahí podemos probar, ¿no? Y aprovechar un poco para conocernos, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, si no tienen alguna participación, alguna, alguna observación, pues vamos adelante, ¿no? Permítanme, nada más déjenme abrir mi presentación para mostrarles esto, ¿no? Un momento. Voy a apagar mi camarita para que no interfiera aquí con la, bueno, no la apago, ya para que no sea esto se, deja de ser personalizado, ¿no? Al menos que ustedes aquí vean un monito moviéndose, ¿no? Si no parecería una educación a distancia con materiales grabados, ¿no? Entonces, bueno, vámonos recio así. Este, Fíjense que está un poquito lento mi internet desde hace algunos días, no sé qué está pasando, tal vez por la época de lluvias. Este, pero normalmente es relativamente rápido, ¿no? Más bien es mi máquina que ya está toda sucia. Bueno, el, el programa de estudios. Más déjenme. Aquí está, no sé si, espero que lo vean. En este momento no los veo a ustedes, entonces, en caso de que no vean, o en caso de que en su pantalla no estén viendo lo que creo yo que están viendo, pues háganmelo saber sin levantar la mano, es decir, ustedes simplemente mencionen que no se ve, ¿no? Si no menciona nada, pues yo asumo que se está viendo bien, ¿no? Entonces, por lo pronto, creo que se está viendo bien. Este es el programa de estudio. Esto es un poquito el formato que yo utilizo para estas clases, ¿no? Un poco para guiar al lector en en el trabajo con los materiales que vamos viendo. Vean ustedes, normalmente lo que yo hago es que al término de la clase, en vista de que la clase luego viene, se me ocurren cosas, se me ocurren ejercicios, eh, eh, se me ocurren actividades, ¿no? Y de pronto mis presentaciones las modifico en el camino. Entonces lo que hago normalmente es, eh, después de la clase, yo subo todo el material de imágenes y presentaciones PowerPoint que les presenté en la clase. En esta clase particularmente lo que hago en algunas ocasiones es un
pequeños videos que resumen la parte esencial, sobre todo que tiene que ver con los cálculos que hacemos en las clases, porque de repente los cálculos no son difíciles, sino que tienen que seguir una rutina para que se puedan lograr. Pero los cálculos nunca son difíciles, son una cosa bastante simple. En general, en las operaciones unitarias los cálculos son bastante sencillos, ¿no? O sea, podemos resolver cualquier proceso agroindustrial utilizando álgebra sencilla. Es decir, vamos, sin utilizar cálculo, por ejemplo, cálculo diferencial o integral, ¿no? Normalmente no lo. O sea, podemos resolver los problemas sin utilizar herramientas como el cálculo, ¿no? Cálculo diferencial o integral. Lo que sí utilizamos es cálculo matricial. Eso sí, pero aquí, para aquellos que no recuerdan, voy a mostrar un modo fácil de resolver matrices, ¿no? Entonces, les decía, para que ustedes se guíen en el uso de estos materiales, pues yo pongo aquí siempre en la presentación a qué unidad me estoy refiriendo y qué número de clase es. Observen, unidad 1, clase 1.1, o sea, el primer número corresponde a la unidad, y el siguiente a la clase, ¿no? Entonces, y el título, el programa de estudios, ¿no? Ahorita aquí lo que voy a ver es el programa de estudios. Bueno, yo soy Aurelio Domínguez López, como les decía, y este es mi correo electrónico normalmente yo tengo el correo electrónico abierto y también el Teams, de tal manera que ustedes a cualquier hora, pueden mandarme mensajes y yo, en cuanto los vea, en cuanto tenga acceso a ellos, o sea, que vea sus mensajes, pues yo se los respondo, ¿no? En el pasado, es decir, desde el semestre pasado, los alumnos se comunicaban conmigo en el chat de Teams. Está bien, sigan haciéndolo, mándenme mensajes por el chat de Teams y ahí contesto, ¿no? En algunas ocasiones tuve asesorías con los estudiantes de cursos pasados, en el chat de Teams, ¿no? En esta plataforma. Y funciona bien, ¿no? Entonces, me parece que puede ser una alternativa interesante, ¿no? Este, mm, la otra alternativa es que, bueno, si quieren, adicional a esto, pues armemos un grupo de WhatsApp, solo que ahí me gustaría que se encargara uno de ustedes, ¿no? Ahorita decidimos eso, para que tengamos comunicación, sobre todo para cuestiones que ocurren este, inesperadamente, ¿no? Como por ejemplo, imaginemos que se me va la luz aquí en mi barrio o que se me va el internet. Entonces no tengo modo de comunicarme con ustedes salvo WhatsApp, ¿no? Entonces con WhatsApp les digo, bueno, espérenme tantito, se me fue el internet, sucedió tal cosa. Pero ahorita nos ponemos de acuerdo sobre eso, ¿no? Sobre cómo comunicarnos. Entonces vamos a hablar del programa de estudio, ¿no? El curso de operaciones unitarias, como les decía, pues es un curso muy bonito, es uno de los cursos más, así como clave, como el curso clave para la formación del ingeniero agrónomo industrial, puesto que, como les decía hace un momento, las operaciones unitarias son básicamente el modo en el que nosotros analizamos las partes que componen a un proceso de transformación por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Y esas partes se analizan individualmente. Se les analiza básicamente cuánto material entra, cuánto sale, cuánta energía se requiere para que ese material que entra y sale se transforme, cómo se descomponen los materiales o cómo se componen los materiales en el proceso, y qué herramientas se requieren, ¿no? O cómo se explica su composición o descomposición, básicamente, ¿no? Estos aspectos los definiremos con más claridad en las próximas clases, pero como les digo, la importancia de las operaciones unitarias es que de alguna manera son el modo en que nosotros analizamos, un modo simple, un modo este, sencillo, si ustedes quieren, de analizar
cada una de las partes que componen un proceso de transformación, un proceso fabril, vamos, ¿no? De la agroindustria. Este, y pues nosotros la dividimos en diversos tipos de operaciones unitarias, como a continuación se va a ver, ¿no? Entonces, bueno, el programa de estudios está formado por muchas cosas, pero pues en vista de la situación que estamos viviendo y además de que, de que pues no se puede ver todo en un curso, entonces hemos hecho esta selección, observen. Comenzamos con una introducción en donde, bueno, lo que estamos haciendo ahora, este, presentación del curso y todo lo que estamos haciendo ahora, pero algo que es muy importante y que veremos a partir de el día de mañana es esto, la definición e importancia de las operaciones unitarias en la agroindustria. Básicamente como para encuadrar, para que ustedes se den cuenta de qué tan importante es este, este curso, ¿no? Eh, Sobre todo hacer la definición de las operaciones unitarias, que es algo muy ambiguo, ¿no? Ya lo verán. Entonces, esta primera parte, bueno, se pasa rápido. Aquí se incluye, aquí se incluye un, eh, una especie de actualización, ¿no? Sobre los balances de materia y energía. Como les digo, yo utilizo ustedes ya acaban de llevar justamente el semestre pasado un curso de balances de materia y energía, ¿no? Eh, pero necesito yo que utilicen un método que es, evidentemente, no se contrapone a lo que ustedes ya saben, sino que complementa lo que ustedes aprendieron en este curso pasado. Un método, como les digo, que les permita a ustedes analizar rápidamente un proceso, ¿no? Ese método es muy sencillo, ¿no? Está formado por la elaboración de un diagrama de flujo que ustedes seguramente vieron, elaboración de un diagramita de flujo que les permita visualizar las partes que componen un proceso y el uso de herramientas tales como Excel para llegar a la definición y elaboración del balance, básicamente, ¿no? Porque al final de cuentas, las operaciones unitarias, pues son balances, balances de materiales y balances de energía en un proceso. Solo que son procesos específicos, ¿ven? Entonces, pues veo un poquito de actualización sobre los balances de materiales, fundamentalmente, ¿no? Con un método, les digo, automatizado en Excel, ¿no? Basado en el uso de Solver, ¿no? Espero que esto de Solver no les parezca una palabra extraña, ¿no? Tal vez ustedes lo utilizaron en balances de materia y energía, pero en caso de que no, pues aquí lo vemos en una clase. Ahorita me dirán ustedes, ¿eh? Ahorita hablamos sobre eso, ¿no? Ok, pero básicamente me interesa que veamos con esto o sea, como pretexto para para la actualización de los balances, una operación unitaria que es muy, o sea, común, de lo más corriente que existe en la agroindustria, que es el mezclado de materiales, ¿no? Eventualmente la formulación de materiales también, la formulación de productos sólidos, ¿no? El mezclado es una operación que se verifica en prácticamente todas las agroindustrias. Tiene sus particularidades, sobre todo relacionadas con cómo hacer la homogeneización de las partículas que forman la mezcla. Este, y vemos la perspectiva del mezclado, perdón, perdón, vemos el mezclado desde la perspectiva de el balance, de, de cómo hacer la mezcla, básicamente, suponiendo, imaginemos cualquier cosa, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que ustedes tienen la necesidad de mezclar dos tipos de fertilizantes, ¿ven? Que tienen la necesidad de mezclar, por ejemplo, urea con cloruro de potasio. Entonces, ustedes van a hacer esa mezcla en función de una necesidad, ¿no? Por ejemplo, les dicen, no, bueno, es que quiero un fertilizante 180, 90, 30, que quiere decir 180
kilogramos por hectárea de nitrógeno, 90 kilogramos por hectárea de fósforo y 30 kilogramos de potasio. Y entonces tengo como fuentes para hacer mi mezcla, pues urea y cloruro de potasio y eventualmente otro fertilizante. ¿Cuánto fertilizante necesito? Digo, ¿cuántos kilogramos de estas fuentes necesito para lograr esta mezcla que me están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es balance. Entonces, en el marco del balance vemos la operación de mezclado y las particularidades que tiene el mezclado, ¿no? Resulta que la urea está formada por partículas que son diferentes de las partículas del cloruro de potasio, ¿no? Eventualmente las partículas de cloruro de potasio pueden ser mucho más finas que las partículas que forman la urea. Y entonces a la hora de mezclar tenemos problemas, pues a veces muy graves, ¿no? Resulta que la mezcla no queda bien mezclada, justamente por el tamaño de las partículas. Ese fenómeno lo vamos a ver en esta primera parte, en el marco de los balances, ¿no? Y luego vemos algo relacionado con la energía, con el balance de energía, porque nos sirve básicamente, o bien lo combinamos, lo, este, lo sumergimos en el siguiente tema, ¿no? Que es el análisis de las relaciones aire, vapor de agua, pues que generan una serie de operaciones unitarias también altamente comunes en la agroindustria, ¿no? Que son los procesos básicamente de deshidratación de productos, por ejemplo, alimenticios, ¿no? O productos a veces no alimenticios inclusive, ¿no? Pero la deshidratación, la eliminación del agua de un material, es una operación antiquísima en la agroindustria, e inclusive es más antigua que la propia agroindustria, y que se utiliza muy comúnmente, ¿no? Y lo contrario también, ¿no? Lo contrario también resulta un problema, ¿no? La humidificación de algunos productos, ¿no? O la humidificación accidental de algunos productos. Ahorita estaba hablando de los fertilizantes. Los fertilizantes tienen una particularidad, son productos altamente higroscópicos, es decir, que absorben mucha humedad. Entonces hay que estudiar cómo evitar que absorban humedad y en todo caso analizar cuánta humedad han absorbido o cuál es la humedad crítica que haga que el fertilizante, por ejemplo, no se apelmace. Imagínense un fertilizante hecho como una piedra, ¿no? Eso obliga a que el productor tenga un implemento que pulverice una vez más el fertilizante. ¿Se fijan? Entonces, un análisis que podemos hacer es justamente la relación que hay entre ese producto y el aire atmosférico que contiene humedad, contiene vapor de agua. Y entonces, por eso yo le llamo relaciones aire, vapor de agua, porque implica el análisis de el aire atmosférico y una disciplina que se llama psicometría, que estudia, que estudia pues las relaciones entre el aire y la humedad propia del mismo, ¿no? Cómo absorbe humedad el aire. Esto es interesante porque además les va a explicar a ustedes muchas cosas que ocurren comúnmente en la atmósfera que nos rodea, ¿no? ¿Por qué hay niebla? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no llueve? ¿Se fijan? Es decir, si ustedes se están llevando o ya llevaron meteorología, esto es un complemento sumamente interesante de la meteorología. Creo que ustedes llevan agrometeorología, si no me equivoco. Entonces, este es un complemento pues muy interesante y muy intelectualmente avanzado sobre la meteorología, sobre la agrometeorología, que seguramente no van a ver en agrometeorología, ¿no? Que esta parte implica un trabajo matemático sobre la humedad del aire y la presión atmosférica y evidentemente la temperatura, ¿no? No creo que lo vean en agrometeorología, por lo tanto aquí me gusta poner este tema porque además, les digo, explica muchas de las operaciones que se verifican en la agroindustria, ¿no? Les pongo muchos ejemplos, vean, el secado del café, que es
algo estrictamente necesario para la comercialización del mismo, el secado de los granos de cacao, que normalmente se cosechan altamente húmedos, la conservación de los granos almacenados, de los cereales almacenados, etcétera. Y eventualmente les digo las relaciones atmosféricas del aire, ¿no? Entonces aquí particularmente vemos operaciones como el calentamiento del aire, pues la humidificación del aire, que quiere decir los procesos que tienen que ver con el acondicionamiento de aires que hay en la industria. Imaginemos una sala enorme donde hay muchísima gente trabajando, pelando mangos, por ejemplo, ¿no? O seleccionando fruta. En esos lugares es necesario proveer aire acondicionado, ¿no? A una temperatura de confort, a una humedad de confort. Y nosotros estudiamos aquí ese tipo de operaciones, ¿no? Todo en el marco de la psicometría, ya lo verán, que es el estudio de las relaciones eh, de la humedad con el aire, ¿no? Entonces es calentamiento de aire, humidificación y lo que se llama torres de enfriamiento, ¿no? Muchas fábricas producen agua caliente y la ley exige que nosotros no enviemos al ambiente agua caliente porque alteraríamos enormemente los biomas, ¿no? Los ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos que enfriar el agua que vamos a enviar, por ejemplo, a los drenajes o a los ríos, ¿no? Evidentemente previamente tratada, ¿no? Entonces las torres de enfriamiento son un estudio muy interesante, ¿no? Luego viene el enfriamiento del aire, con lo cual estudiamos las bases necesarias para la refrigeración. ¿Cuánta energía se requiere para enfriar el aire? ¿Y qué le sucede a la humedad cuando enfriamos el aire, ¿no? Ustedes lo verán en refrigeradores un poquito antiguos. Notarán ustedes que en el congelador se genera una placota de hielo, ¿no? Eso tiene que ver con el proceso de enfriamiento del aire. El agua del aire puede llegar a congelarse. Luego hacemos mezclas de aire. Imaginemos que tenemos una zona donde se produce aire caliente y luego una zona donde hay un aire atmosférico y queremos mezclarlos para aprovechar la energía que tiene el aire caliente y calentar un área, ¿no? O lo contrario, ¿no? Y por último, hacemos un aspecto de aplicación en la deshidratación de productos agropecuarios, ¿no? A pesar de que no nos vemos o a pesar de que ustedes están en casa, esto tiene un aspecto práctico muy, muy interesante. Esto inclusive es en sí mismo una cosa práctica, ¿no? No necesitamos estar en una agroindustria para entenderlo, para verlo, como para que digan, ah, pues es que necesitamos práctica y no sabemos nada. Aún así, en una de esas podemos vernos en la escuela para hacer una práctica relacionada con esto. Una práctica en el sentido analítico, no nomás ir a secar tortillitas y ya, ¿no? Ya lo veremos, pero este tema es sumamente interesante, ya lo verán, es un tema muy activo, muy bonito. A todos, pues. Luego, unidad 4 es algo fundamental en la, en la industria, la conservación de los alimentos mediante el calor. Y yo estoy seguro que ustedes ya han visto en su periodo de formación lo que tiene que ver con la conservación de los alimentos, ¿no? Que, cómo conservamos los alimentos mediante el calor, es mediante, por decirlo así, el cocinado, ¿no? Vamos, nosotros lo que hacemos es hervir un producto para que se conserve o meterlo en un recipiente, cerrar el recipiente y luego esterilizar el recipiente cerrado, ¿no? Les han hablado ya otros profesores sobre esto. Ya les han mencionado todo este tipo de procesos que permiten que los alimentos se conserven, ¿no? Aquí no vamos a ver la parte química de los alimentos. La parte química de lo que ocurre al alimento durante el tratamiento térmico para que se conserve, no la vamos a abordar aquí. Aquí vamos a ver cómo se mueren los microorganismos, por
por el calor, cómo se mueren, cómo se destruyen. Veremos que el modo de destrucción es una cinética de tipo exponencial, es lo común en muchos procesos biológicos, ¿no? Y además esto explica muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el saber de cinéticas de destrucción térmica de los microorganismos es tanto como hablar de cómo inclusive se desarrolla un microorganismo o un producto en el alimento que no queremos que se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, una molécula que da sabor a quemado, ¿no? Una molécula que de este tipo no queremos que se desarrolle en el alimento porque a nivel sensorial sería desagradable. Pero resulta que su cinética de formación durante el tratamiento térmico es idéntica a la destrucción de los microorganismos, pero al contrario, ¿no? Esta se va generando mientras que los organismos se van perdiendo. Entonces les digo, este tipo de temas explican muchas otras cosas, ¿no? Y lo vamos a abordar aquí, ¿no? O sea, con la misma mecánica que trabajamos la cinética de destrucción térmica de los microorganismos, ustedes pueden manejar la cinética de formación, por ejemplo, de olor a quemado, ¿no? O la cinética de destrucción de ciertas vitaminas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C, que es muy termolábil, decimos, ¿no? Muy delicada ante el calor. Inclusive podemos explicar de manera general aspectos tan graves como la pandemia, ¿no? Porque al principio la pandemia empezó a crecer despacito y de pronto cada día hay demasiados enfermos, ¿no? Justamente porque tiene una cinética un poquito relacionada a fenómenos exponenciales, ¿no? Y se explicaría de alguna manera, bueno, de manera general, por este tipo de cinéticas, ¿no? Los microorganismos se desarrollan de una manera exponencial. Y supongo que si ustedes ya llevaron microbiología, pues ya medio lo entienden, ¿no? Entonces, espérenme. Un momento, déjenme anotar algo porque se me va a olvidar porque quiero discutirlo con ustedes, ¿no? Y terminamos, inclusive de manera práctica, les digo, también es posible, con la pasteurización perdón, con la esterilización de alimentos envasados, ¿no? Una vez que analizamos la parte teórica, vamos a la práctica con la esterilización de alimentos envasados. Esto también lo podemos hacer de manera práctica en la escuela, solo que les digo, estamos organizándonos con eso. La esterilización de alimentos envasados, o sea, lo que le llamamos nosotros apertización, es decir, productos que nosotros metemos en un recipiente, inclusive un recipiente de plástico, y que los metemos a una olla de presión, ¿no? Y por otro lado, productos fluidos que nosotros tratamos térmicamente en un aparato y que después, una vez estériles, los metemos en recipientes. Normalmente eso se hace para fluidos, para leche, jugos. ¿Ven? Eso se ve en esta unidad, que es muy bonita, como pueden ver, ¿no? Muy bien. Luego seguimos eh, con cosas bastante ya más específicas. Por ejemplo, la evaporación de fluidos alimenticios, ¿no? La evaporación se utiliza mucho en la agroindustria en cosas como, por ejemplo, el azúcar. Vean, el azúcar se obtiene de la caña, de la caña de azúcar, en zonas relativamente tropicales de México, en Veracruz, en Jalisco, en Sinaloa, en Michoacán, en Oaxaca, en las costas fundamentalmente, ¿no? En las vertientes costeras de nuestro país. Entonces, la caña de azúcar a la caña de azúcar se le extrae el jugo se clarifica, se le eliminan todas sus impurezas y queda básicamente una solución de azúcar y agua, básicamente. Esa agua hay que eliminarla por evaporación, hirviendo prácticamente el jugo hasta que se concentre. Y es lo que se estudia aquí. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en la concentración de jugos, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común es
la producción de jugos concentrados, ¿no? Jugo de naranja concentrado, ¿no? En México no se utilizan mucho estos productos, no tienen un mercado muy amplio, fundamentalmente porque México es un gran productor de naranjas, ¿no? Y entonces nosotros consumimos la naranja tal cual. Pero en Estados Unidos, en Canadá, el jugo concentrado es un producto de primera necesidad. De hecho, las refresqueras de México utilizan jugos concentrados para producir jugos fluidos, este, de tipo Jumex, o el jugo que produce Coca-Cola, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve aquí. Aquí lo veo de manera general porque hay un tema que me preocupa mucho y que quisiera que ustedes se llevaran más o menos bien documentado, que es la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos es algo que es esencial en el trabajo en la agroindustria debido a que pues nos permite explicarnos cómo se mueven los fluidos fundamentalmente a través de tuberías. Entonces yo voy a preparar este aspecto, el análisis de la mecánica de fluidos, para ver la manera de inclusive verlo antes del proceso de evaporación. El proceso de evaporación lo veríamos en términos del balance, pero me parece más importante que ustedes se lleven el conocimiento relacionado con la estática de los fluidos, es decir, cómo se comporta un fluido cuando no se mueve, qué fenómenos ocurren en un fluido cuando no se mueve. En otras palabras, el tanque, el análisis de los tanques de agua, ¿no? Tanques de productos fluidos, de cosas líquidas, ¿no? Este, ¿Qué pasa con la presión en la medida que el tanque es más alto, ¿no? O lo otro, bueno, y aquí en la estática de fluidos hablamos también de cómo flotan algunos cuerpos en líquidos, ¿no? La flotación es parte de la estática de los fluidos, ¿no? Pero algo muy importante es la dinámica de los fluidos, es decir, todo el aspecto de movimiento de los fluidos, cuánta fuerza se requiere para mover un fluido. Bueno, ¿qué tipos de fluidos hay, no? No es lo mismo agua que miel. La miel es un fluido, aunque es un casi semisólido, ¿no? La mayonesa, no sé si lo podemos considerar como algo fluido o algo sólido. Está en ese intermedio entre lo que es un líquido y lo que es un sólido, ¿no? Una mayonesa, por ejemplo. O un producto relativamente concentrado, ¿no? Agua con azúcar, imaginemos, ¿no? Se fijan, espérenme, este, eso es lo que se vería aquí, ¿no? Entonces, quizá me voy a concentrar un poco más en esto que en esto, ¿no? Ya lo veré, ¿no? O sea, denme aquí la oportunidad de organizarme bien y dependiendo de cuánto tiempo tengamos, porque luego resulta que se complica un poquito el análisis de los otros temas y estos se van quedando atrás, ¿no? Y se viene el fin de semestre. Ok, y ya por último, bueno, pudiéramos seguir con mucho, hablando sobre diversas operaciones, ¿no? Operaciones que tienen que ver con la separación de sólidos y líquidos, ¿no? Separación mecánica, que tienen que ver con la centrifugación, la decantación, la filtración, ¿no? Si nos da tiempo, llegaríamos hasta acá. Vean ustedes que estoy hablando ya de la unidad 7. Bueno, quitémosle la introducción. 6 unidades es muy complicado en un curso de esta naturaleza. Entonces, esperemos alcanzar, si no, bueno, de todos modos, ahorita les digo dónde encontrar la información. Y una vez que aprenden el análisis de las operaciones básicas, esto les va a parecer sencillo de analizarlo por su cuenta. Si nos da tiempo, entonces podríamos entrarle. Si no, pues nos concentramos aquí, ¿no? En la mecánica de los fluidos, porque esta es una materia en sí misma, ¿eh? O sea, deberíamos de llevar una materia típica, un semestre completo de un curso específico de mecánica de fluidos.
Porque la mecánica de fluidos explica, por ejemplo, cosas agroindustriales como cómo transportar fluidos en tuberías, que es lo común en una agroindustria. Si ustedes quieren procesar cualquier alimento líquido, lo transportan mediante tubos, pero también explica cómo mover el agua, por ejemplo, de los ríos, o cómo mover el agua para un canal de riego, ¿no? Y ustedes que estudian agronomía deberían de estar interesados en cómo mover el agua en canales de riego, ¿no? Serían típicos en las zonas agrícolas, ¿no? Canales y otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, este tema lo voy a abordar con mucho detenimiento y evidentemente restando la importancia a la evaporación y eventualmente dejando de lado completamente esto que es la centrifugación y la filtración, ¿no? Pero les digo, ustedes van a recibir información de, estos temas mediante bibliografía, ¿no? Muy bien. Ok. Aquí está la bibliografía, por cierto. Y ven ustedes qué hermosos libros. Hay muchísimos libros en español, este, en inglés, que son hermosos. Es decir, que explican los temas de operaciones unitarias de una manera tan clara, tan sencilla y tan, ¿cómo les diré? Tan práctica, pues, que uno se enamora realmente de estos libros. Aquellos chicos que les gusta la lectura, que les gusta explorar los libros, estarán de acuerdo conmigo cuando vean estos libros, que es algo, son libros bastante bien manufacturados, ¿no? Entonces, yo les voy a recomendar, y bueno, lo pongo a su disposición, varios textos, vean ustedes. Bueno, este autor, un señor Sengel, Sengel, que tiene 3 libros: termodinámica, transferencia de calor y masa, mecánica de fluidos. Sengel, ven ustedes, es un autor que si algo tiene es una enorme capacidad didáctica para mostrar temas tan complejos como la mecánica de los fluidos. Entonces, lean sus libros. Yo ahorita van a ver, ya les estoy ofreciendo aquí en el canal de los archivos, en el canal 1, en el general, les estoy ofreciendo estos libros, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lean con mucho detenimiento estos y termodinámica, transferencia de calor y mecánica de fluidos. Y con eso, ustedes ya lo sabrán todo sobre las operaciones unitarias. Claro, si quisieran operaciones unitarias específicas, no hay mejor libro que que se llama Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. La 4ª edición es hermosa, es un libro muy bonito, un libro muy antiguo, por cierto, que yo llevé en la licenciatura hace ya muchos años, ¿no? Más de 30. Entonces ya el McCabe, el famosísimo libro de McCabe, ya existía, ¿no? En una versión muy viejita, pero ya lleva la 7ª edición y cada vez se mejora, ¿no? Es muy bonito. Entonces, estos libros son clásicos, ¿no? Operaciones unitarias en ingeniería química, procesos de transporte y operaciones unitarias de Jan Koplis. Muy buenos, dos muy buenos libros, aunque la versión que yo les puse ahí es muy viejita, no me agrada mucho. Pero está muy bien hecho. Y un libro de un español, que es un libro bastante bien explicado, que se llama, y muy dedicado a los alimentos específicamente. Esto es para la ingeniería química, como pueden ver. Entonces, uno muy orientado a los alimentos es ¿no? De Gustavo Barbosa Cánova, este, de operaciones sanitarias en la industria de los alimentos, ¿no? Las operaciones unitarias en los alimentos derivan de las operaciones unitarias de la ingeniería química, o básicamente se originan en la ingeniería química. En otras palabras, por ejemplo, el ingenio azucarero, pues es una industria básicamente química, ¿no?
orientada a un alimento, pero bueno, pues es una industria química. Entonces las operaciones unitarias derivan de la industria química. Ok, entonces, pero yo les pongo dos libros relacionados con la ingeniería de alimentos y este librote que se llama Introducción a la Ingeniería de los Alimentos. Si ustedes se lo leen completo, si ustedes lo analizan, lo trabajan completo, no necesitan más, ¿eh? Para desempeñarse adecuadamente en la industria, no necesitan más. Este librito es un compendio de, de em, las operaciones unitarias que se verifican en la industria de los alimentos. Y este es un resumen en español. Bueno, no es que sea un resumen de este libro, sino que resume un poquito las mismas operaciones. Es- ok, yo les ofrezco este de arriba y este de acá en archivos. Vamos a verlos. Ahorita vuelvo aquí a mi presentación. Vean ustedes. Si me voy aquí a equipos y me voy aquí fíjense ustedes que este es el equipo de operaciones unitarias, se llama Operaciones Unitarias 2021B. El avatar que puse es pues unas cañitas y un azúcar, ¿no? Como para reflejar la industria en donde clásicamente vemos prácticamente todas las operaciones unitarias que se verifican en la industria de alimentos, el ingenio azucarero, ¿no? El ingenio azucarero es el centro donde se ven prácticamente todas las operaciones unitarias de la agroindustria. Entonces puse cañas y azúcar. En el canal general ustedes encontrarán, vean ustedes, ¿cómo se llama? En el canal general ustedes verán ahí ¿cómo se llama? En los archivos, vean ustedes, del canal general, ustedes van a ver lo que yo les estoy dando. Ojalá bájenlo inmediatamente. El libro les digo, que es una introducción a la ingeniería de alimentos que tiene todas las operaciones bien definidas, solo que está en inglés. No creo que sea problemático para ustedes. Ahí está, vean ustedes. Vean, está formado por 15 capítulos. Y vean ustedes, tienen lo que vamos a ver aquí, ¿no? Deshidratación, mecánica de fluidos, transferencia de calor, refrigeración. Lo que no vea aquí, evaporación, vean, psicometría. Lo que no vea aquí, ustedes este, lo leen y está bastante bien explicado. ¿Ven? Luego, eh, ese libro, ¿no? Y les ofrezco, les digo, de ingeniería de alimentos, el que les decía que es un resumen. El Operaciones Unitarias en español, les digo, del autor español, y el McCabe, ¿se fijan? Y me falta subir el de transferencia de calor y masa, que les acabo de mencionar aquí, O sea, me faltaría subir de transferencia de calor y masa, y en su momento subiré el de mecánica de fluidos. Los libros de Sengel, ¿no? Que están muy bien hechos, ¿no? Es decir, la copia que tengo aquí es evidentemente, se las estoy dando en términos en términos personales, ¿no? No estoy lucrando con ella, ni mucho menos. Es una copia, por ejemplo, esta es una copia perfectamente legal que adquirió la universidad. Ay, perdón, permítame, ahí ya estoy perdido. Esta de Introducción a la Ingeniería de Alimentos es una copia perfectamente legal que adquirió la universidad en su momento, ¿no? Este, para ustedes, justamente, ¿no? Estas otras, bueno, se les, ustedes pueden usarlas, inclusive pueden encontrarlas en internet, pero es para uso personal exclusivamente, ¿no? Entonces, este libro de operaciones unitarias les va a ser muy útil, ¿no? Y así, ¿no? Ahí cada vez que suba algo, yo se los notifico, les voy a decir, en los archivos hay un libro nuevo, bájenlo. Estos son los libros de cabecera del ingeniero, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece hasta este momento? Eh, Quisiera, aprovechando inclusive
el asunto de como de irnos entendiendo, pues preguntarles varias cosas a ustedes en vista de que no llevaron conmigo el cursito de balances de materia y energía, ¿no? Este, eh, sí, tengo varias dudas, ¿no? Primero, bueno, vamos, déjenme ver si ustedes siguen presentes. Ajá, sí, pues todo el mundo está. Pues preguntarles a ustedes cómo les fue en el curso de balances, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a agarrar gente al azar y al mismo tiempo, pues hacer varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel Pérez, ¿estás por aquí, Ezequiel? Sí, profe, aquí ando. Hola, Ezequiel. Este, mm, ¿Tienes posibilidad de mostrarte, de mostrar tu camarita? Pues tengo el internet un poco lento, pero pues Ajá. a ver si no se traba. Esperemos que no, o sea, o sea, en términos así de tu internet y de tu conectividad, ¿cómo andas? Pues dos, tres, porque después falla y así. O sea, Ok, es muy ajá, variable. sí, sí, entonces, sí, se ve, se ve bastante borroso. Este, ok, pero al menos el micrófono estás al instante, ¿no? Me parece que sí. Sí, oye, este, la clase de balances, ¿con quién la recibiste? Con el profesor, ahí se me olvida ah, ¿cómo se llama? ¿Quién era tu profesor? Era profesora, Ah, ajá. la maestra Elena. ¿Cómo? Era profesora y se llama Elena. Ah, Elena, ¿qué? Ay, no me Pedrero, acuerdo. creo que Ah, Pedrero, justamente, sí. Elena Pedrero, claro que sí. Entonces, fue un buen curso, ¿no? Me parece que fue un curso, o sea, que Bastante, engloba, sí, sí aprendí bien este, y me gustó su forma de enseñanza. no, ok, sí. Esperemos que esto sea una buena continuación, ¿no? Que no sea para ti algo complicado, ¿no? Este, ¿Ya llevaron un curso de microbiología? También. ¿Sí? Ok, Ujú. eso es muy importante. Y bueno, gracias compañero, estás bien conectado. Este, ya apaga tu camarita porque, este, ahorita sigo compartiendo pantalla, ¿se fijan? Solo para que ustedes se vean aquí. Entonces vamos a preguntarle a Jennifer González algunas otras cosas. Jennifer creo que no está, ¿verdad? Sí, Jennifer. perfecto. ¿Sí estás? No, sí, sí. Hola Jennifer. No, creo que ¿Sí? parece como desconectado, creo. Ya está, es que no se veía presente tú. Entonces, en términos de micrófono, al menos tienes buena conectividad. Ah, sí. Bueno, eso Ok, creo, eso espero. ok. Sí, la pantalla no tiene, o sea, no tiene mucha importancia, solo quizá para conocernos. Y eventualmente si ustedes tuvieran que exponer algo, ¿no? Bueno, no tengo previsto que ustedes expongan cosas, ¿eh? Pero sí tengo previsto que ustedes hagan bastantes ejercicios. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿ustedes en microbiología hablaron sobre cosas que tengan que ver con cinética de desarrollo o de destrucción de los microorganismos? Jennifer. ¿De Hola, destrucción de Jennifer. los microorganismos? Sí, o de desarrollo, de crecimiento, por ejemplo, de nacimiento y muerte. Ah, sí, me parece que sí. Yo no me acuerdo Sí, es mucho, pero decir, sí. sí, como por ejemplo, a partir de una bacteria, imagínate,
cómo se producen dos, y luego esas dos producen una cada una, y entonces se desarrollan de una manera exponencial. ¿Vieron ustedes eso? ¿Te acuerdas de la Sí, fase sí, fase lag y fase sí, log? ¿Sí te acuerdas? Sí, en el sí, sí. curso, sí, sí nos dieron esas bases. Ah, ok. Ajá. Muy bien. Y entonces, en balances de materia y energía, ¿ustedes vieron lo que tiene que ver con el uso de Excel para hacer balances o todo lo hicieron a mano? Pues digamos que el profe nos dejó como hacerlo como se nos hacía más fácil. Ah, ok. Él decía que pues lo podíamos hacer en Excel o sí, a mano, todo a mano. Ah, ok. Entonces quiere decir que te dio Escobar. Ya me acordé de su nombre. Sí, es Sí, correcto. Escobar, ¿no? Ahí. Sí. Ah, ok. Ok, entonces, pero no vieron, por ejemplo, metodologías propias en Excel, ¿no? No como tal. O sea, sí Ok. nos enseñó unas cositas, pero fue muy poquito, como que nos decía que con la calculadora pues ya como que se podía hacer todo, pero pues no, bueno, yo siento que no nos explicó mucho el trabajo en Excel. Ah, ok. No, está bien, porque pues prácticamente este curso yo lo desarrollo en Excel, ¿no? Ok. Bueno, gracias, compañera Jennifer. Veo que sí, al menos en el micrófono estás bastante bien conectada. Le voy a preguntar a Evelyn. Evelyn. Hola, Evelyn. Evelyn, no nos falles. Hola, buenos Ok, eso días. es. Bien, me da gusto que respondan rápido. He tenido cursos pasados en donde costaba mucho trabajo que los estudiantes conectaran su micrófono. Entiendo pues que todo el mundo tiene eh, pues conectividades diversas, ¿no? Y eventualmente maquinaria diversa, ¿no? Tienen el celular o una máquina personal o una computadora personal o una computadora compartida, ¿no? Eso se entiende perfectamente. Pero al menos que estén presentes en la clase y con conectividad con el micrófono me parece muy bueno. Entonces, Evelyn, una pregunta, Evelyn. En un Sí, dígame. momento de la formación en balances, ¿vieron ustedes el uso de Solver en Excel? Pues, según yo, no. Ah, ok. Es que ¿te acuerdas que llevaste un curso que tiene que ver con computación, ¿no? Con hoja de cálculo avanzada. Sí, es que era una optativa y la verdad yo no tomé esa, tomé otra optativa. Entonces no llevé la de Ah, hoja de cálculo. no llevaste la de hoja de cálculo. O No. bueno, varios de ustedes no la llevaron, entonces el uso de Solver no lo tienen presente. ¿Ah? Mm, bueno, en lo personal no. Ok, no importa. De hecho, es que, por ejemplo, todo lo de psicometría, toda esa parte que vimos por ahí de en psicometría, yo lo abordo a través de Solver. Me parece que es mucho más fácil trabajarlo que trabajarlo a través del desarrollo de las ecuaciones. Con Solver lo hacen muy fácilmente. Miren, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el análisis de las relaciones entre el aire y su humedad, es una cosa que ustedes encuentran en Internet fácilmente. Hay muchos procesadores que establecen las relaciones, ¿no? Se llaman diagramas psicométricos. Si ustedes ponen psicometría en Internet, van a llegar en un momento dado a un programita libre, de acceso libre. Por ejemplo, los argentinos han desarrollado 2, 3 programitas muy, muy bonitos, en donde ustedes dicen, no, es que el aire tiene 30 grados de temperatura, su humedad relativa es de 80%, y entonces les da todas las propiedades del aire en esas condiciones, ¿no? Entonces, como nosotros no tenemos ese programa, pues Excel lo hace con una facilidad enorme. Entonces prefiero verlo en Excel, como usando tecnologías, o sea, yendo un poquito más allá que la calculadora, para facilitarles a ustedes el trabajo y que se entienda mejor el tema, ¿no? Entonces,
como normalmente las relaciones son relaciones de tipo no lineal, es decir, son ecuaciones que no son lineales, pues la mejor manera de resolver ecuaciones no lineales en Excel, pues es el solver, ¿no? Bueno, no es la mejor justamente, pero es una de las buenas, ¿no? Una forma muy buena de resolverlo. Entonces utilizamos solver aquí. Entonces vamos a ver solver. Entonces para aquellos que no tengan esa herramienta, pues aquí la vemos en 2 días, en un día, ¿sale? Muy bien. Gracias, Evelyn. Ahora, Carolina, me dices, ¿quieres participar? Adelante, Carolina. Sí, profesor, tengo una duda. ¿Qué es Dígame. psicometría? Bueno, es que yo lo investigué y pues me dice algo de la psicología y pues creo que no. Claro, Entonces, no. Sí, es que lo viste mal. Psicometría, no psico. Psicometría, pues sí, es todo lo que tiene que ver con psicología, ¿no? Es oh, ya. Bueno, psicometría. gracias. Ya lo veremos, por supuesto, es un tema que voy a abordar aquí, ¿no? Que en principio es un tema nuevo para ustedes, ¿no? La psicometría es el estudio de las relaciones de las relaciones que se verifican en el aire atmosférico. De hecho, la etimología psicro quiere decir frío. Psicro es frío, ¿no? Y metría, pues medición de, ¿no? Entonces, medición del frío, por decirlo así. La psicometría es la base de la meteorología, de la cuestión de la meteo, ¿no? Porque estudia las relaciones entre la temperatura, humedad y presión del aire atmosférico. Y esas relaciones explican por qué hace frío, por qué hace calor, por qué se siente húmedo, por qué cuando salimos de una alberca sentimos frío o lo contrario, no sentimos nada. Entonces la psicometría estudia la relación entre cuánta agua tiene el aire en función de su temperatura y de su presión, de la presión atmosférica, ¿no? Y lo vamos a ver a detalle, sobre todo aplicado a las operaciones que se verifican en la industria y que tienen relación con los procesos de evaporación, con los procesos de deshidratación de los alimentos, etcétera, ¿no? ¿Se digan? Eso es lo que vemos en psicometría, ¿no? Bueno, la psicometría no es una operación unitaria, pero es la base fundamental del estudio de la operación unitaria, por ejemplo, de deshidratación, ¿vale? Tenemos que hablar de psicometría cuando hablamos de deshidratación, ¿sí? Es decir, no es lo mismo secar, por ejemplo, imagínate las semillas del café. No es lo mismo secarlas en Toluca que secarlas en Tabasco. No tiene, o sea, la diferencia es enorme, no es el mismo aire, ni por su temperatura ni por su cantidad de humedad, ¿no? Es decir, que sería mucho más fácil secarlas en Toluca que en Tabasco, ¿ven? Entonces lo ideal es traerlas, pero al traerlas se nos van a llenar de hongos y se van a echar a perder. Entonces lo tenemos que hacer en Tabasco, ¿no? No, bueno, evidentemente no en Tabasco, puse el extremo del lugar más húmedo de México, ¿no? Que es el estado de Tabasco, ¿no? Pero no produce café. Este, este, son zonas muy húmedas en donde tienen tanta humedad que es difícil secar al sol, por ejemplo, ¿no? Y aún así secan al sol, ¿no? Secan el cacao, ¿no? Los tabasqueños son buenos productores de cacao. Muy bien, eso se estudia justamente en esta materia. Muy bien, entonces, bueno, veo que están más o menos bien, parece que llevaron un curso, la mayoría de ustedes, un curso muy bueno de balances. Creo que todos están más o menos bien conectados en términos de su micrófono, etcétera. Entonces, espero que con eso, o sea, se pueda llevar bien el curso. Normalmente cuando yo estoy haciendo mi exposición, no los veo a ustedes, así que si ven que algo está funcionando mal, que por ejemplo no tienen, o sea, no hay continuidad en lo que estoy diciendo o en mi presentación o en algún video que estoy proyectando, háganlo saber, o sea, interrumpan y digan, hey, no se ve, o cosas así sin mediar nada más, ¿sale? O sea, interrumpan en todo momento, no hay ningún problema por eso, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que espero yo de ustedes?
sobre todo en los procesos de evaluación. Entonces, déjenme mostrarles lo que sigue. Si no tienen alguna duda, ustedes, si tienen alguna duda, háganmela saber inmediatamente. Yo normalmente me pongo a hablar y hablar y hablar, ¿eh? Entonces, si tienen una duda, pues, suéltenla, así nomás. Ahorita, por ejemplo, no los estoy viendo, entonces, díganla, ¿no? Muy bien. Lo que sigue es muy interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? Fíjense ustedes que el curso es muy flexible. Me dicen que la asistencia es obligatoria. ¿Ven? La asistencia es obligatoria, pero este es un verdadero problema, la asistencia. Porque la asistencia frecuentemente no depende específicamente de ustedes, ¿no? Ustedes eventualmente quieren estar presentes, pero resulta que no tienen internet, ¿no? Y sobre todo en esta época de lluvias, de veras que el internet falla bastante, ¿no? Entonces, de repente no van a estar presentes. Entonces, lo que yo hago es, al final de la clase, yo tomo la lista de asistencia. Así, observen. Creo que supongo que ya lo saben, pero aquí dice descargar lista de asistencia, a lo mejor ya lo ven, ¿no? Entonces yo la puedo descargar en todo momento. Todo es cuestión de que la descargue antes de cerrar la sesión. Independientemente de si ustedes estuvieron un tiempecito o no, van a aparecer. Entonces, al menos lo que yo pido es que aparezcan en mi lista. ¿Se fijan? De tal manera que si estuvieron un momento, van a aparecer en mi lista. Yo tengo un programita que yo implementé que establece la cantidad de tiempo que estuvieron presentes, pero no lo tomo en cuenta. O sea, yo cuando depuro mi lista, elimino todas sus ausencias y entonces lo que queda es el tiempo que estuvieron presentes. Ahora, la mayoría de ustedes va a tener 2 horas, ¿no? Pero luego hay muchachos que entran 1 minuto y ya no vuelven a entrar, entonces aparece que estuvieron presentes 1 minuto. Esto me sirve a mí para ver su comportamiento, básicamente, pero no va a servir en esta ocasión para determinar su, ¿cómo se llama? Su derecho a examen ordinario o que queden reprobados por inasistencia, como lo dice el reglamento de estudios profesionales, ¿no? El reglamento dice que ustedes deben asistir mínimamente al 60% de las sesiones para tener derecho a exámenes, ¿no? A exámenes finales, examen ordinario, pues. No se puede tomar en cuenta ahora, no lo tomo en cuenta yo, pero al menos me gustaría que ustedes estuvieran presentes al menos un rato, ¿no? Y si ya de plano no pueden, pues ni modo, ¿no? No se puede hacer más. Sin embargo, yo les recomiendo mucho que estén presentes en la clase porque es justamente aquí donde pueden resolver sus dudas, discutir sus inconformidades y escuchar lo nuevo de la clase, ¿no? Aunque, como pueden ver, está la grabación que ustedes después pueden utilizar a la hora que quieran, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es en relación a la asistencia, ¿no? ¿Queda claro? Con que ustedes estén unos minutos, suponiendo que de plano no pueden, es suficiente. Y si de plano no pueden, después vean la grabación, ¿no? En la grabación, fíjense ustedes que quedan muy grandes los archivos de grabación. Entonces, convendría que cortáramos y reanudáramos para que tuvieran varios archivos, ¿no? Cortar, por ejemplo, como por ejemplo ahorita, vean. Ahorita que les estuve preguntando a ustedes cosas, ahí hubiera valido la pena cortar, ¿no? Cortar la grabación, pues qué sentido tiene escuchar cosas que no vienen que no son parte estrictamente del curso, ¿no? Es conversación con ustedes, eso no se tiene que estudiar, ¿no? Entonces ahí pudiéramos cortar y luego reanudar cuando yo comience el análisis de algún fenómeno, ¿no? De algún procedimiento. Una vez que termine, corto, y así van a tener varias grabaciones. Ya lo veremos, ¿no? Espero que no se me olvide.
cortamos, si estoy echando rollo, que empecemos a platicar o cosas así, poner anécdotas o lo que sea, cortamos la grabación y reanudamos, ¿no? Eso, de tal manera que quien no asista a clase, quien no pueda asistir, pues tenga acceso a esa grabación. Luego, al mismo tiempo yo hago videos estrictamente relacionados al temita que vimos, a lo básico del tema. Y esencialmente a los cálculos que se hacen con el tema. Son videos que yo siempre busco la manera que no duren más de 20 minutos. Los pongo como límites, pero no los proceso mucho, ¿eh? O sea, evidentemente tienen errorcitos ahí ¿cómo se llama? De cierta continuidad o algo así, porque los tengo que hacer muy rápido, ¿no? Entonces, o sea, no me da tiempo de ponerles una gran introducción y musiquita y todo eso. Son videos básicos, ¿no? En donde yo digo cómo funciona, cómo se hace el procedimiento, qué es lo que hay que hacer, etcétera, y ya, ¿no? Hay videos cortos, videos un poquito más largos, ¿no? De tal manera que ese es otro agregado para que ustedes puedan estudiar. Y pues los libros que acaban de ver, ¿no? Ahí les digo más o menos en qué parte del libro se encuentra este tema, ¿no? ¿Sale? De tal manera que ustedes tienen los libros que evidentemente profundizan mucho más en el tema, más que yo. ¿Se fijan? Ok. Entonces, el material van a tener material suficiente de tal manera que en caso de que no asistan, van a tener modo de recuperar muy fácilmente. La idea de a lo que deberíamos de aspirar en este tipo de formación es inclusive que no estuvieran aquí presentes, ¿no? Que vieran estos cursos como una especie de gran biblioteca donde ustedes encontrarían ejercicios, videos, temas escritos y una serie de actividades que deberían de hacer ustedes, ¿no? Y que no haya clases. Pero por lo pronto, pues no es lo que nos han puesto a hacer, ¿no? Entonces tenemos que estar presentes en las clases, ¿vale? Por lo pronto está así. Eventualmente, para los próximos semestres va a evolucionar esto y se va a convertir en una verdadera formación a distancia. Como les digo, ustedes van a encontrar una biblioteca llena de cosas relacionadas con el curso y ustedes van a disponer a la hora que quieran de ese material. Entonces yo aspiro un poco a eso, así que vean ustedes. Yo lo que hago es esto, y ahorita me dirán si están de acuerdo, ¿no? Hago esto. Hago una serie de ejercicios de clase, es decir, se llaman ejercicios de clase. Siempre se van a llamar ejercicios de clase. Es un ejercicio por semana, básicamente, ¿no? Es decir, una clase así, o cantidades ilimitadas de ejercicios de clase, ¿no? Esos ejercicios de clase, por ejemplo, ahorita aquí le puse 12 por la cantidad de semanas que tenemos. Normalmente los hacemos los viernes. En este caso, como los viernes son de 3 horas, hacemos un ejercicio de clase porque es una clase larga, ¿no? Tiene un valor de 2 puntos. Suponiendo que son 12, pues son 24 puntos, ¿no? ¿Ven? Esos ejercicios de clase se deben hacer en clase. Pero como luego de pronto en la clase nos falla el internet, entonces yo lo que hago es darle una vida al ejercicio de todo un día. Es decir, ustedes, suponiendo que no lo logran en la clase, tienen todo el día para terminarlo. ¿Vale? Hasta las 12 de la noche. Bueno, 11:59. Hasta las 11:59 de la noche. ¿Vale? Entonces, ese ejercicio, en caso de que no lo logren y que haya problemas, ¿saben qué? No lo terminamos. Bueno, termínalo en el resto del día. ¿Sale? Muy bien. Y pues tiene que ver con pues el resolver problemas, básicamente, ¿no? Básicamente. Resolver problemas. Luego, tareas semanales. Esta es una tareita que resume el tema visto en la semana, ¿no? Es decir, la clase de jueves y viernes. Imaginemos, cada viernes yo les pongo una tarea semanal que se resuelve a lo largo de toda la semana. Ustedes van a tener toda una larga semana para hacerla. También vale 2 puntos cada una. Entonces, con toda libertad, en esa semana ustedes pueden mandarme mensajes y decir, oye, no me sale,
voy aquí, estoy atorado en esta parte. Básicamente son resolución de problemas también, ¿ven? Pero es una semana para trabajarlos. No son muchos, o sea, es decir, es un problema regularmente. En las clases de ingeniería lo que hacen los profesores es dejarles 50 problemas, ¿no? Está bien, son estilos, ¿no? Yo dejo un problemón, ¿ven? No, no es cierto, es prácticamente lo mismo que vimos en la clase, ¿vale? Muy bien. Entonces, imaginemos, eso hace el 50%, ¿no? 24, 26, pues hacen 50. Y el otro 50, pues está dividido en dos partes, ¿no? 25% para un primer examen parcial y 25% para un segundo examen parcial, que se van a verificar el día en que están programados, ¿no? Por ahí ya me llegó el calendario, yo les diré en la siguiente clase cuándo van a hacer. Ese día no damos clase, ese día ustedes hacen el examen, pero yo tengo siempre la tendencia, como les digo, aspiro a que esto sea algo diferente que las clases presenciales, pues les dejo una semana para que hagan el examen. O sea, yo lo programo con una semana de anticipación, se publica con una semana de anticipación y tienen ustedes una larga semana para hacer el examen, de tal manera que cierra una hora después del día programado, ¿no? Por ejemplo, si está programado el 23 de octubre, por ejemplo, el 24 de octubre, entonces está programado a las 10 de la mañana, pues el examen yo lo publico una semana antes y cierra el 24 de octubre a las 11 de la mañana, ¿vale? Pero yo lo publico una semana antes, de tal manera que tiene una semana para resolverlo, ¿sale? Y luego, pues eso hace el 50% y eso ya, con eso tienen el 100%, ¿no? ¿Vale? Ok. Esto que ven ustedes se llama evaluación parcial. Con esto tenemos la evaluación parcial del curso. Luego, el resultado de la evaluación parcial se promedia de acuerdo con la legislación vigente en nuestra universidad, con lo que conocemos como examen ordinario o examen final, le llamamos examen final, ¿no? Se promedia lo que obtuvieron aquí con el examen final, pero el examen final solo estarán exentos aquellos estudiantes que tienen un promedio de parcial mayor de 7.9, es decir, de 8.0 para arriba. Todos los que tengan menos de 8.0, pues tienen obligatoriamente que cursar el examen ordinario, ¿no? Eso es lo que dice la legislación. De repente yo le bajo, o sea, por ejemplo, aquellos que saquen 7 tal vez ya no necesiten estrictamente hablando hacer examen final, porque justamente este es un curso bastante intenso y terminamos en diciembre, que es un periodo difícil en el sentido de que normalmente ya tenemos ganas de ir a las fiestas, ¿no? Entonces, le bajo de repente a 7. Pero sí, todos aquellos que tuvieron de 7 para abajo, de 6.9 pues para abajo, pues tienen que hacer un examen final. Espero que no les ocurra a ninguno de ustedes. Eso me facilita mucho las cosas a mí. Y mucho menos espero que, o sea, con estas facilidades, que haya estudiantes que no hagan nada y no hagan nada. Yo de todos modos, cuando vea que un estudiante no está respondiendo, le voy a mandar mensajes hasta cansarlo, ¿no? Y en todo caso, que me diga, pues, porque aquí vale la pena mejor que si no tienen como la posibilidad, vamos a llamarlo así, de cursar adecuadamente este curso, de llevar a cabo adecuadamente este curso, pues es mejor que se den de baja, ¿eh? O sea, no se los digo en términos de regaño ni mucho menos, vale la pena que se den de baja. Porque, uno, el examen extraordinario es un examen difícil. Es un examen muy, muy complicado porque incluye todo el maldito curso.
¿sale? Entonces, lo digo maldito porque justamente, o sea, el alumno no hizo nada en el semestre. ¿Cómo podemos esperar que en el examen ordinario pues obtenga un buen resultado? Normalmente no pasa, no lo logran. O sea, y procuro hacerlo con los ejercicios inclusive que vimos en todo el semestre. Los tomo de ahí y construyo mi examen extraordinario y no les funciona, ¿no? Entonces, como ustedes de hecho tienen la oportunidad de cursar el título de suficiencia, el título de suficiencia es igual, lo hago con los mismos ejercicios, le cambio algunas cosas y no funciona. Entonces, si hay un estudiante que va mal, que va mal y que va mal, pues yo lo invitaría a que se diera de baja, no tendría problemas con eso. Porque luego no se dan de baja y de todos modos siguen en la misma y terminan fracasando. ¿Se fijan? A pesar o sea, de que los exámenes, digamos, son sencillos, pero como se acumula todo, pues es muy difícil, ¿no? Y de la misma manera les dejo una semana para hacer el extraordinario y una semana para hacer el título de suficiencia y no. Y lo único que hacen es entorpecer mis vacaciones también, ¿eh? Porque pues tengo que estar ahí presente el 24 de diciembre, fíjense. El 24 de diciembre estoy esperando los exámenes porque están programados para que se entreguen el 24 de diciembre. Pues nadie los entrega, ¿no? Pero tengo que estar presente, ¿no? ¿Sale? Ojalá no ocurra. Entonces, espero que no ocurra, ¿no? ¿Qué les parece? Esa es la evaluación que yo propongo, que se resume en esto. Tres cosas, ¿no? Ejercicios de clase, tareas semanales y exámenes, ¿vale? Los ejercicios de clase tienen una vida de un día, las tareas semanales de una semana y los exámenes también de una semana, ¿no? Vamos a pensar, son 30 sesiones lo que vamos a tener. 30 sesiones menos 2 sesiones de exámenes, pues, son 28 sesiones de trabajo. 28 sesiones. Entonces podemos llegar a hacer 14 ejercicios de clase y 14 tareas semanales. ¿Se fijan? Entonces hacen un total de 28, que es muy bueno, ¿no? O sea, yo les recomiendo mucho que elaboren esto y aún si sacan un examen malhechón, ustedes van a tener buena calificación. Imaginemos un estudiante que cumple con todos sus ejercicios de clase y todas sus tareas semanales y saca un examen reprobatorio. Pues va a aprobar muy bien el curso, va a aprobar el curso con un 7, por ejemplo, 7.5, que es muy bueno. ¿Se fijan? Entonces, la clave de este curso está en que esto lo logren. Van a tener tiempo suficiente para hacerlo, un tiempo amplio suficiente para hacerlo, así que o sea, lo pueden lograr perfectamente, con mucha facilidad y dentro de los tiempos previstos para su valor crediticio. Es decir, se supone que este curso tiene, creo que no me acuerdo cuántos créditos vale. Quiere decir que ustedes deben tener al menos 2 horas de trabajo extra por semana. ¿Se fijan? Es decir, no, 3 horas de trabajo extra por semana al curso. Es decir, el curso es de 5 horas por semana y debe haber 2 o 3 horas máximo. Las tareas que yo les pongo no son de más, ¿vale? Entonces, depende de ustedes. Y luego, otra cosa que yo les recomiendo, no lo dejen para el último momento. Hay chicos que a las 11:50 de la noche, antes, es decir, faltando 10 minutos para que cierre, me mandan sus dudas. Fíjense. O sea, 10 minutos para que cierre el examen, me mandan, es que no entiendo esto. ¿Qué pasó? Entonces, para qué les dejo una semana? ¿Para qué dejo una semana de trabajo si lo van a hacer en el último momento? Entonces, mejor le cerramos a la pinza de tiempo y al intervalo, pues, de tiempo y pues se va a lograr lo mismo, ¿no? Entonces,
les recomiendo mucho que se deshagan rápidamente de mí para que tengan tiempo suficiente en caso de que haya problemas. ¿Vale? Ok. Bueno, esto es lo de la asistencia, que les digo, la reglamentación establece esto, que ustedes tienen derecho a examen ordinario, examen final, si asisten al 80% de las sesiones. Si asisten a menos de 80% de las sesiones, tendrían derecho a extraordinario hasta 60%, a título de suficiencia hasta 40% y menos de 40%, pues ya no. Entonces yo por eso les digo que ustedes al menos entren a la clase un ratito, si de plano no pueden, para que estén dentro de la lista de asistencia, ¿sale? ¿Vale? Y además 3 retardos equivalen a una inasistencia. Pero como les digo, esto de repente, o sea, en estas circunstancias que estamos viviendo, no puedo tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso les digo que al menos aparezcan y ya, ¿no? Busquen la manera de aparecer solo como para información mía, ¿no? Y para tener elementos en caso de conflicto, por supuesto, ¿no? Para tener elementos, ¿no? Muy bien, aquí nos van a acompañar algunos personajitos ahí por un poquito para ponerle algo de humor o de ilustración a las presentaciones, que no sean de plano así llenas de datos y ya, ¿no? Algunos personajitos que luego son muy bonitos, ¿no? Bueno, ahora elegí al científico de la familia Simpson, ¿no? Y todas las presentaciones terminan así. Esto es un ingenio azucarero mexicano, típicamente mexicano, que es la empresa donde les digo que se verifican prácticamente todas las operaciones unitarias, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, la parte agrícola justamente, donde inciden ingenieros como ustedes, la parte de producción agrícola, en el entendido de que vean, la caña de azúcar no es, o sea, se entiende inclusive en la realidad, en Veracruz, en Jalisco, se entiende como una producción de azúcar, no de caña. O sea, el productor está consciente que debe producir azúcar y se le tasa su producto en función de la cantidad de azúcar que tiene su cultivo. Entonces, es aquí en el campo donde se genera el azúcar, ¿no? Luego se cosecha y es en la fábrica donde nosotros producimos simplemente la extracción del azúcar de la caña. O sea, el ingenio azucarero es una extractora de azúcar de la caña, ¿no? Y pues, la consumimos en forma de azúcar blanca, azúcar estándar. En México es muy común el azúcar estándar, que se llama. Y ya un azúcar muy refinada viene en cuadritos, ¿no? ¿Cómo se llama? En bloquecitos. Muy bien. Ahí está. Y con esto doy por terminado esta presentación. Solo me falta aquí mostrarles algo que es muy interesante. Justamente el ingenio azucarero. ¿Vale? Ok, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la evaluación? Dime, Edwin Blas, ¿estás presente? Edwin Blas. Sí, Ay, no, ahí andas. ¿Qué te parece la parte de evaluación? pues yo creo que está bien. ¿Sí? Pues me ¿Estarías de parece acuerdo? bien. Ok, ¿estás de acuerdo? Pues sí, En términos generales, ¿cumples tú más o menos o luego te andas atrasando? pues sí, más o menos cumplo. Ok. Ok, bueno, muy bien. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo, que diga, no, ¿sabes qué? Me gustaría otra cosa o que pudiera proponer alguna otra cosa? ¿No? Díganme. O sea, sí, normalmente el silencio yo lo tomo como aceptación, ¿no? Vamos a llegar a este acuerdo. Si nadie dice nada, pues están de acuerdo, ¿no? Y si no están de acuerdo, les digo con toda confianza, abran su micrófono y como sepan decirlo, digan, no, mira, establezcan ¿cómo se llama?
su observación, ¿no? Eso es muy importante. Inclusive vale la pena bien aprender a hacer observaciones, ¿no? Imaginemos que esta Jessica Velázquez nos dice, no, ¿sabes qué? No me gusta tu curso. Ah, bueno, pues dilo, di por qué, ¿no? O decir todo lo contrario, no, me parece que está bien, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Ven? Entonces, normalmente cuando yo veo que no dicen nada, quiere decir que están de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Están todos de acuerdo en esta manera de trabajar. Claro, Bueno, si pues ustedes tienen alguna otra cosa, pues díganlo con toda confianza, ¿eh? Tengan toda la confianza de hablar. Yo no hago ninguna, o sea, no parto de algún prejuicio ni nada, ¿no? Dime, Carolina. bueno, yo considero que es una buena forma de evaluar y me parece que está bien. Ah, ok. Magnífico. Qué bueno. O sea, espero que el resto de compañeros estén también de acuerdo, ¿no? Si no, les digo, tienen oportunidad de decirlo de aquí a la clase de mañana, ¿no? Este, Mañana haríamos el primero, ¿no? El primero de los ejercicios. Ahorita me quedan 40 minutos. Quiero mostrarles nada más un pequeñito video de justamente el ingenio azucarero, ¿no? Este, Sobre todo para probar si se ven bien mis videos. Bueno, no son míos, este no es mío. Pero si se ve bien lo que proyecto, este, déjenme dejar de compartir la pantalla sin sonido para compartirla ya con sonido. Y voy a detener aquí la grabación, no voy a aportar nada más, porque pues este video lo subo, aunque no es estrictamente necesario, pero ahorita pues, ya no voy a aportar más, ¿no? Entonces voy a detener aquí la grabación porque ya no hay más aportaciones por la sesión del día de hoy, ¿sale? Permítanme.